過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taybor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Valles, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Tu plan y el de Morgan están en marcha. Recopilaron información por separado en la capital real sobre la situación en el frente. De hecho, la situación parece ser aún más grave de lo que imaginaban. Debido a la lentitud de la transmisión de información, la gente en la capital real sigue siendo muy optimista sobre la situación en el frente. Incluso confunden el regreso de Morgan con otro significado. Oye, La princesa ha regresado del frente. Esta guerra debe terminar pronto. Sin duda. Nuestro rey está en el campo de batalla. ¿Cómo no vamos a derrotar al dragón demoníaco Vortigern? Al escuchar estas declaraciones, llena de confianza en su padre, el rey Uther, Morgan siempre mostraba una expresión triste mientras montaba a caballo. Después de todo, conocía perfectamente la verdadera situación. Y en ese momento, Ian, que también montaba un caballo de guerra a su lado, le susurraba un recordatorio. Princesa, no tiene por qué estar triste. Esta es la confianza del pueblo en el rey. Debería estar feliz. Pero esta confianza pronto se hará añicos, ¿verdad? Morgan miró a la gente frente a ella y respondió, padre, obviamente ya. Morgan no terminó de hablar. Evidentemente, incluso si la enviaban de vuelta a la capital real, sentía que su padre, el rey Uther, aún tenía fuerzas para luchar. Entonces debería animarse aún más. Ian también miró a la gente. Ya que el rey puede traicionar su confianza, entonces usted, princesa, debería reavivarla. De esta manera, Gran Bretaña tendrá un futuro esperanzador. Las palabras de Ian hicieron que Morgan se sintiera un poco mejor. Agitó suavemente las riendas y dejó que el caballo de guerra que llevaba bajo su mando esquivara a la ruidosa multitud. Recordó algo y volvió a hablar. Ian, tú, no me traicionarás, ¿verdad? Claro que no, a menos que... Las delgadas cejas de Morgan se fruncieron ligeramente.
Esta pregunta le importaba. A menos que necesites mi traición, princesa, respondió Ian directamente. Morgan guardó silencio un rato. Siempre me parece que tu frase es un poco contradictoria. Pero no me disgusta. Tú y Morgan siguen con el plan. Ocultaron a todos el verdadero motivo de su regreso a la capital real y empezaron a camuflarse según el patrón de los vencedores. Tú y Morgan montaron sus respectivos caballos de guerra y lanzaron monedas de oro a ambos lados del camino. Todos fueron engañados por su comportamiento. La afirmación de que regresaste triunfante se hizo cada vez más intensa en la capital real, casi comparable a la verdad. Cada vez hay más bardos en la calle, cantando poemas alabando al rey Uther, y el aroma del vino a menudo flota por los soleados callejones. Pero sabes que todo esto es una ilusión. Morgan también lo tiene muy claro. Cumples cuidadosamente cada paso del plan, bloqueando las noticias por miedo a cualquier error. Cada vez te das cuenta de la importancia mutua en el plan, y también comprendes cada vez más que sus destinos están entrelazados como cuerdas de cáñamo. Esto hace que tu relación avance hacia una dirección indescriptible. Durante el día, eres la noble princesa y el leal caballero. Por la noche, eres una pareja clandestina a punto de romper. Morgan disfruta jugando con todas las partes de tu cuerpo, que es su raro momento de relajación. Día. Pero las cosas no siempre pueden ir tan bien. Un peligro silencioso se acerca sigilosamente. El sol se pone por el oeste. El resplandor del sol proyecta la última sombra oblicua sobre la tierra de la capital real, y la luz rojiza anaranjada cubre la tierra que ha pasado por años. Ian observaba todo esto. Se paró frente a la puerta de la ciudad cuando salió de la capital real hace unos años. Todavía se mantiene aquí hoy. Todo parece igual, pero todo ya es diferente. Mirando la avenida al atardecer, el corazón de Ian se llenó de muchos pensamientos. Sin embargo, no estaba confundido en absoluto y sabía qué debía hacer ahora. Una figura corriendo apareció no muy lejos. Ian, que llevaba mucho tiempo en el campo de batalla, dedujo de inmediato que se trataba de un caballero que regresaba del frente. Se puso alerta. ¡Alto! Ian detuvo al caballero y luego preguntó con complicidad: ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo? El caballero quedó impactado por el aura de Ian. Inmediatamente tiró de las riendas, detuvo el caballo y luego dijo con ansiedad: hay una emergencia en el frente. Necesito informar a la princesa inmediatamente. El corazón de Ian dio un vuelco, pero intentó mantener la calma. ¿Qué ocurre? Se activa el aura del caballero de talento. Aunque se le dijo que informara a la princesa Morgan lo antes posible, bajo tu aura, el caballero frente a ti te contó lo sucedido. Te enteraste de noticias desfavorables del frente por él. Te das cuenta de que esto es muy peligroso para ti y para Morgan en todos los sentidos. Una vez que las noticias desfavorables del frente se difundan en la capital real, las identidades que tú y Morgan han forjado con tanto esfuerzo, seré destrozado en un instante. Nunca permitirás que algo así suceda. Nadie puede destruir lo que Morgan merece. Tu instinto asesino surgió. Atrajiste al caballero a la oscuridad y le atravesaste el corazón con una espada. Limpiaste todos los rastros y dejaste que su caballo de guerra corriera hacia un lugar lejano que jamás regresará bajo tu mirada. Nadie conoce tu comportamiento, pero sabes que deben tomarse más contramedidas. Fuiste cauteloso con todo lo que te rodeaba hasta que cayó la noche. Evitaste la atención de los demás y fuiste a la habitación de Morgan, contándole todo. Efectivamente, había llegado a esto. Morgan no se inmutó. En el plan que ella y Ian habían formulado juntos, este era un vínculo que inevitablemente aparecería. Ian, ¿lo has limpiado? Sí. Ian asintió. Está enterrado y nadie lo encontrará. Al oír esto, la expresión de Morgan se complicó un poco. Se mordió el labio con fuerza y una oleada de dolor se reflejó en sus ojos azules. Extendió la mano y tocó el rostro de Ian, limpiando con suavidad las pequeñas manchas de sangre. Lo siento, te hice volver a hacerles esto a tus colegas. No pasa nada. Ian sonrió levemente. Ya soy un pecador. Poder caminar como tu peón, princesa, ya es el momento más significativo de mi vida. Ian, no digas eso. Morgan miró directamente al hombre, que obviamente era mucho más alto que ella, pero estaba dispuesto a arrodillarse frente a ella y servirla. Acarició suavemente su rostro curtido. Es precisamente porque eres mi peón que tienes que obedecer mis órdenes. Así que sin mi orden, no permitiré que mueras. Princesa, al sentir la caricia de la otra persona en la mejilla, Ian se conmovió, pero no dejó de pensar. Pero tenemos que tener otro plan, ¿no?
Sí. Morgan asintió. Por supuesto, Ian, quiero matar a esa cría. Finalmente, llegó a este punto. Ian miró a Morgan, en completo silencio. Esta actitud hizo que Morgan se pellizcara la cara, y habló con un dejo de insatisfacción. ¿Qué? Ian, ¿vas a rechazarme así? No. Ian sonrió levemente. Su Alteza, nunca he rechazado sus órdenes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dice nada? Porque es un poco inesperado que Su Alteza solo haya pensado en esto ahora. Morgan apartó la mirada, respondiendo a Ian con un tono bastante impotente. ¿No es natural? Pase lo que pase, son mis parientes, con la misma sangre corriendo por sus venas. Si es posible, yo tampoco quiero hacer esto. Ian asintió. Sí, Su Alteza, está desesperado. Entonces, déjame este asunto deshonroso. Ese vástago no tiene parentesco consanguíneo conmigo. No tendré piedad. Morgan tomó la mano de Ian. Ten cuidado, solo te tengo a mi lado. No puedes tener ningún accidente. Por precaución, Morgan solo tenía a Ian, un caballero de absoluta lealtad, a su lado. Nadie lo dudaba, porque ambos mostraban extrema moderación en público. Nadie habría imaginado que la digna princesa y el heroico caballero tuvieran una relación tan inapropiada e impía en privado. Lo haré, Su Alteza, gracias por su preocupación. Morgan parecía estar de mucho mejor humor. Se levantó y se giró frente a Ian. Ian, ¿sientes algo diferente por mí hoy? Sí, Su Alteza. Ian asintió y respondió. Los puños de tu vestido han sido ligeramente ajustados hacia arriba. A juzgar por el método de tejido inusual de las puntadas, debería haber sido cosido por una nueva criada. El cinturón alrededor de tu cintura ha sido acortado aproximadamente 1/8. Creo que tu cuerpo está aún más delgado que antes. Parece que te han quitado todos los adornos extra del dobladillo de la falda, pero aún no he descubierto por qué. Tras escuchar las conclusiones de Ian, el rostro de Morgan se llenó de sorpresa. Ian, ¿cómo lo supiste? ¿Me estabas espiando todo este tiempo? No, no lo estaba haciendo. Ian negó con la cabeza. Porque Su Alteza me pidió que te dijera que era diferente en ti hoy, así que intenté pensarlo lo mejor que pude. Entonces deberías haberme dejado algo para que te revelara. Morgan se puso las manos en las caderas. Estoy enojada. Hoy te voy a castigar como es debido. Morgan hablaba en serio. Ian, ponte frente al espejo, ordenó Morgan. Entendido, princesa. Asintió y se paró a su lado frente al espejo. Bien, entonces abrázame, ordenó Morgan de nuevo, pero esta vez con un tono más dulce. Te ordenó que la abrazaras por detrás, y ambos se pusieron frente al espejo. Ian es un buen chico, pero ¿por qué tienes que ser tan travieso para recibir un castigo mío? Preguntó Morgan juguetonamente, mirando el rostro de Ian en el espejo, que tenía una expresión de felicidad. Disculpa, princesa, recordaré no fijarme en todo lo que te rodea. Al oír esto, Morgan puso una expresión agria. Así que dices que no me harás caso. ¡Qué mal caballero! Ian se sintió impotente ante las palabras de Morgan y pensó, princesa, te enojas si me fijo en todo de ti y también te molestas cuando no lo hago. ¿Qué debo hacer entonces? Al ver la expresión de impotencia de Ian, Morgan sonrió con sorna y se le ocurrió una idea. Ian, párate derecho y no intentes nada que no te permita hacer, dijo Morgan con un tono estricto que no dejaba lugar a negativas. La que iba delante te ordenó que te pusieras derecho inmediatamente, pero aparte de eso, no podías hacer nada que no mencionara. De repente, Ian sintió que Morgan jugueteaba con su dragón por detrás. No tardó mucho en despertar y rugir contra su prisión, deseando liberarse. Morgan volvió a ordenar, esta vez con un suave susurro en sus oídos. Ian, suéltalo. Ian obedeció y se quitó los pantalones. El dragón se alzó orgulloso mirando al cielo, o así sería si no fuera por los obstáculos que tenía delante, el estrecho que eran Arrao y el dragón estaba atrapado entre ellos. Princesa, esto, murmuró Ian con un aliento cálido. Claramente, la sensación de estar atrapado en esos muslos suaves pero letales era insoportable. Entonces, Ian, ¿qué te parece este castigo? ¿Lo estás disfrutando? Dijo Morgan mientras apretaba con fuerza a su lastimoso dragón entre sus muslos. El orgulloso dragón puede remontarse al cielo, pero también puede quedar atrapado en estrechos. Podías sentir que sufrías una opresión injusta. También sabías que un poco más arriba estaba el nido donde tu dragón debía regresar. Pero Morgan no te dejaba pensar en eso. También quería controlar tus pensamientos. Incómodo, ¿verdad?
Morgan se miró a sí misma, acariciando la mano de Ian en su cintura. Un poco, sí. Ian respondió a la pregunta de Morgan con mucha sinceridad. Su Alteza, parece que ha encontrado una forma extraordinaria de castigarme. Esto es solo el principio, Ian. Morgan tomó el vino de un lado y se humedeció ligeramente los dedos con té, y lamió el vino sobre ellos con la lengua. Los dedos, manchados con el aroma del vino, sujetaron la espada del caballero que atravesaba la estrecha abertura. La princesa aferró la espada que solo ella podía usar, con los ojos llenos de deseo de control. Ian, me pertenece, así que si quieres usarla para algo, tienes que pedirme permiso. Su Alteza, me equivoqué, ¿puede soltarme? ¿Ya estás admitiendo la derrota? Sí, he sido derrotada por completo. De acuerdo, entonces, como perdedora, puedes quedarte junto a la cama esta noche. Morgan levantó la cabeza, revelando la sonrisa satisfecha de una vencedora. Buenas noches. Ian se sentía como un cachorro abandonado, pero resignado a su destino. O así sería. Morgan sonrió con sorna y repitió con tono divertido. Estaba bromeando, Ian, ven a la cama, mi leal caballero. Claro que Morgan no era tan cruel. Solo le gustaba jugar con tu cuerpo y tu corazón, lo cual la hacía feliz. Al ver que estabas allí de pie como una estatua, se sintió satisfecha y te permitió subir a la gran cama. Ian, no quiero que llenes mi cueva esta noche, dijo Morgan de repente, sorprendiendo al dragón de la habitación, que se esperaba que estuviera allí. ¿De verdad no te permitió dejar la evidencia de su encuentro en el lugar de siempre hoy? Ian, esta noche quiero que llenes un agujero diferente, dijo Morgan con un ligero rubor y abrazó a Ian con fuerza. Pero a cambio, te permitió liberarlo en otro lugar. Princesa, no entiendo, ¿podrías repetir eso, por favor? Ian no podía creer lo que oía y le pidió confirmación a Mai. Había oído mal. Al escuchar las palabras de Ian, Morgan, dijo enfadada, sonrojada. Te dije que me llenaras el culo con tu líquido sucio, caballero tonto. Era la primera vez que la princesa usaba un lenguaje tan grosero, pero en su lengua aún se sentían majestuosos y elegantes. Ian se quedó atónito, olvidando por un segundo la respiración. El rostro de Morgan se sonrojaba cada vez más, pero logró explicar el motivo del repentino cambio de destino. No es un día seguro para mí, pero si tampoco quieres, olvidémoslo. Apartó la mirada de Ian. Ian recuperó la compostura y dijo con voz resuelta. Princesa, sería un placer servirte en todo lo posible. HMF, claramente estás deseando mi culo, qué caballero tan depravado. Quizás por estar desnudos y tan cerca, Morgan no ocultó sus pensamientos y su habla se volvió más libre. Ian la abrazó con fuerza por la cintura y frotó su dragón sobre su cueva, donde un pequeño agujero estaba al descubierto para sus ojos. Para deleitarse. Princesa, si dices esas palabras, me dolería el corazón, dijo Ian, aunque en su mente estaba pensando en muchas maneras de jugar con los dulces melocotones de su princesa. Habla menos y trabaja más, dijo Morgan con impaciencia, visiblemente molesto por las bromas de su dragón. Entonces, princesa, aquí voy. Con un rugido decidido, el dragón de Ian intentó entrar por la estrecha cueva y esta vez no tuvo ninguna dificultad. Morgan usó hechicería para allanar la entrada. Ian, abrázame más fuerte. Aunque usó hechicería para allanar sus paredes internas para el dragón de Ian, apenas fue suficiente. Ian accedió a sus exigencias, la abrazó con fuerza y la penetró con una velocidad que no le haría daño. Sonidos de carne golpeando resonaron en la habitación, combinados con los dulces gemidos de Morgan. Para Ian, la noche sería inolvidable para toda su vida. Mientras se abría paso entre sus dulces melocotones, Ian chupó sus enormes melones, experimentando una dulzura doble. ¡Fum! Morgan intentó ahogar sus gemidos con la almohada mientras el caballero pervertido se comía sus melocotones crudos. Con una última embestida, Ian vació su líquido sucio en sus dulces melocotones. Al mismo tiempo, Morgan dejó escapar un profundo gemido y derramó sus líquidos sobre la cintura de Ian. Ian, basta por esta noche, ven abrázame, durmamos. Sí, princesa. Ian también estaba cansado después de tanto trabajo, así que se dejó abrazar por la princesa. Tuviste una noche agradable. Morgan se durmió plácidamente a tu lado. Te despertaste muy temprano por la mañana. Mirando a Morgan, que aún dormía, no soportaste despertarla. Recogiste tu ropa y borraste todo rastro de tu presencia. Echaste un último vistazo a su rostro dormido, la arropaste y saliste de la habitación en silencio. Amanecía y la corte real estaba en silencio. Saliste a caminar y regresaste cuando era casi la hora.
Los guardias te saludaron y te miraron con respeto. Sabías que, en el fondo de su corazón, seguías siendo el caballero que acompañó a la princesa en su glorioso regreso. Esto reforzó tu determinación de matar a los otros descendientes que impedían que Morgan se convirtiera en rey. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Esto era por Morgan y por ti. Decidiste empezar a investigar información útil por tu cuenta y luego tener una conversación más profunda con Morgan cuando despertara. Sin embargo, las cosas no parecían ir tan bien como pensabas. De los otros descendientes del rey. Oh, ya lo sé. Se llaman, ¿Cómo se llamaban? Los nuevos descendientes, cierto. Entiendo. ¿Son los, hermano o hermana de la princesa? No, ¿por qué no me acuerdo? Que uno o dos caballeros dieran esas respuestas difícilmente podría considerarse una coincidencia. Pero Ian descubrió que, sin importar a quién preguntara en la corte real, sus respuestas parecían ser completamente diferentes, aunque todas eran iguales. Esto parecía revelar vagamente una cosa: los nuevos descendientes del rey sí existían. Pero, ahora nadie recordaba su nombre. En ese caso, ¿cómo podría descartar a alguien que nadie conocía por Morgan? Ian reprimió sus pensamientos y agradeció al caballero que tenía frente a él con calma. ¿Ah, en serio? Bueno, si no te acuerdas, no te molestes. Gracias por la molestia. No es ninguna molestia. Tras despedirse del caballero, Ian miró a su alrededor con cautela. Normalmente, no iba a la habitación de Morgan temprano por la mañana. Pero ahora parecía que, esta rutina tenía que romperse temporalmente. Aunque era de mañana, encontrar a Morgan no fue difícil. Como su caballero más leal, Ian conocía sus costumbres. A esa hora, estaría admirando las flores en el tranquilo patio. Efectivamente, así era. Al salir del pasillo, Ian vio de un vistazo a Morgan de pie junto al patio, observando en silencio las flores florecientes, seguida por varias doncellas. Sin embargo, a Morgan no parecían importarle las doncellas a su lado. Comparada con ellas, parecía preferir dedicar su tiempo a las flores que tenía delante. Su Alteza. Ian se dirigió a Morgan con respeto, como siempre. Esto no era algo inaceptable para él. Después de todo, incluso cuando la apretaba y la penetraba, seguía siendo su princesa. Al oír que alguien la llamaba, Morgan giró la cabeza. En cuanto vio que era Ian, sus ojos azul claro se iluminaron imperceptiblemente. Pueden retirarse. Les dijo a las criadas a su lado. Tengo algo que discutir con el caballero. Entendido. Las criadas se marcharon con sensatez, dejando solo a Morgan e Ian en el patio. A ojos de los demás, se trataba de una simple reunión entre la princesa y su caballero. Sin embargo, antes de que Ian pudiera decir nada, Morgan empezó a quejarse con un dejo de insatisfacción. ¿Por qué se fueron esta mañana sin decir una palabra? Porque su Alteza dormía profundamente. Pero ¿saben cómo me sentí cuando desperté y no encontré a nadie a mi lado? Las cejas de Morgan se llenaron de resentimiento. No me gusta. Pero Su Alteza, si no me hubiera ido temprano, Ian miró a su alrededor con cautela. Podría causar más problemas. Solo por un momento, no habrá problemas. Morgan cogió una flor y la olió. Además, solo quería oírte decir buenos días. Lo entiendo, Su Alteza, es mi culpa. Respondió Ian secamente. Me alegra que lo sepas. El ánimo de Morgan mejoró un poco. Entonces, Ian, ¿tienes algo que decirme? Normalmente no vienes a esta hora. Le contaste a Morgan sobre tu descubrimiento de la otra descendencia. Dijiste sin rodeos que algo andaba mal. ¿Cómo es posible que nadie en la corte real supiera el nombre de esa descendencia? Morgan no dudó de tus palabras, y también intentó recordar a la descendencia favorita del rey Uther. Morgan se cubrió la frente con una mano, recordando el pasado con gran concentración. Entornó los ojos, murmurando fragmentos de palabras. ¿Quién era? La situación parecía peor de lo esperado. Morgan recordaba todo lo que había oído en el banquete de ese día, y también conocía la sensación de pérdida que había sentido ese día. Pero todo en ese retoño era como oro enterrado en arenas movedizas. Sabías que estaba allí, pero era difícil encontrarlo. Recordaba que existía tal persona, pero no podía recordar ninguna información. Bajo tal influencia, incluso la existencia de esa persona se convirtió en una pregunta que valía la pena considerar. También se dio cuenta de que algo andaba mal. Ian, todos los demás son así. Morgan le soltó la mano y preguntó.
Finas gotas de sudor ya se veían en su liso cabello plateado, y el recuerdo del pasado la incomodaba claramente. Sí, Su Alteza. Ian asintió en respuesta. Son incluso más serios que usted. Algunos incluso han olvidado el incidente. La mirada de Morgan volvió a posarse en las flores, pero su estado de ánimo era completamente diferente. Ella arrojó al suelo la flor que acababa de recoger. Ian. Creo que podríamos estar bajo la influencia de la hechicería. ¿La influencia de la hechicería? Sí. La expresión de Morgan se tornó seria. Debe ser una especie de hechicería sugestiva. Ian no cuestionó las palabras de Morgan. Por un lado, era por lealtad. Por otro, se debía a su fuerza. Morgan era una excelente maga, lo cual había demostrado muchas veces. ¿No se puede disipar? Ha pasado demasiado tiempo, su influencia se ha arraigado. La persona que lanzó esta magia no es menos poderosa que yo. Al oír la respuesta de Morgan, Ian comprendió de repente algo. Entonces, Su Alteza, ¿por qué una maga tan poderosa haría esto? Morgan guardó silencio. Al verla así, Ian confirmó al instante la respuesta. Su Alteza, ¿tiene algo que ver con el rey? Morgan se mordió el labio, claramente se golpeó donde le dolía. Ian comprendía perfectamente sus sentimientos en ese momento. Normalmente, el rey Uther no necesitaría usar este tipo de magia. Porque para Gran Bretaña, la descendencia del rey era algo digno de celebrar por todo el país, especialmente los descendientes de un rey sabio como Uther, quienes eran aún más dignos de protección. En la memoria de Ian, el banquete de esa noche fue tan grandioso que no podía olvidarlo. Pero ahora, esta descendencia se había convertido en un asunto oculto en la memoria de todos, con un secreto extremadamente estricto. Solo había una razón para explicar todo esto. Quizás, el rey Uther ya había previsto las futuras acciones de su hija Morgan. Eligió una forma de evitar que Morgan contactara con esta descendencia, sellándola en la memoria de todos recuerdo. El sabio rey nunca había bajado la guardia ante Morgan. Al darse cuenta de esto, Ian incluso sintió que el rey Uther los observaba desde algún lugar del cielo sobre la corte real. Pero más que eso, le preocupaba que Morgan estuviera a su lado. Si ella supiera que la actitud de Uther siempre había sido así, inesperadamente, Morgan parecía muy tranquila. Solo hizo una pregunta. Ian, ¿de verdad parezco tan desesperanzada? Su Alteza, al menos para mí, no es así. ¿De verdad? Morgan se burló y no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del patio. Antes de irse, giró la cabeza y le dijo a Ian como si le diera una orden. Ian, ven temprano esta noche. Quiero dormirme antes. Morgan estaba algo afectada. Te exigió más, incluso te dio una poción que excitaría tu cuerpo. Pero lo que viste en sus ojos no fue deseo, sino una soledad infinita. Sabías que estaba triste, así que te esforzaste mucho, con la esperanza de que se durmiera antes a tu manera. Cada noche, había rastros de tu presencia en la habitación de Morgan. El plan se archivó temporalmente. Pero seguías esforzándote por defender tu estatus, ganado con tanto esfuerzo. Este mes, mataste a 3 caballeros que habían regresado del frente para informar. Justo cuando te deshacías de los cuerpos, un joven empujando una carreta apareció no muy lejos. Era un joven rubio, pero sus delicados rasgos hacían que su género fuera un concepto muy ambiguo. Te saludó. Hola. El joven frente a él lo saludó cortésmente. La voz delicada y gentil hizo que Ian dudara de sus ojos por un momento. Sin embargo, más que contemplar la triple disonancia entre voz, apariencia y género, a Ian le importaba algo más. No muy lejos, el cuerpo de otro caballero estaba enterrado. Los éxitos anteriores habían sido demasiado fáciles, lo que hizo que Ian se relajara un poco. En ese momento, no estaba seguro de si el joven frente a él había visto algo que no debía. Entonces, podría matarlo también. La mirada de Ian se tornó asesina. De todos modos, sus manos ya estaban manchadas de suficiente sangre, y una muerte más no cambiaría nada. Hola, ¿me oyes? El joven agitó la mano, intentando llamar la atención de Ian. Sí. Ian esbozó una sonrisa falsa. No sabía cuándo había aprendido ese extraño disfraz. Podía mostrar una sonrisa amistosa en cualquier momento, e incluso matar a alguien con esa sonrisa. Ian sintió que su mentalidad había cambiado mucho. Tú eres. Al ver que Ian finalmente había respondido, el joven respiró aliviado y se presentó. Hola, soy Artorius. Actualmente, el joven, que se hacía llamar Artorius, miró el carro de madera a su lado.
Quiero ir a la ciudad a vender estas manzanas recién recogidas. Entonces, ¿me dejas entrar a la ciudad, por favor? Las palabras de Artorius te hicieron darte cuenta de que ya era la temporada de cosecha de manzanas. Estabas un poco sentimental por el paso del tiempo. Al mismo tiempo, te diste cuenta de algo más. Es decir, Artorius, frente a ti, parecía considerarte un guardia de la puerta. Incapaz de determinar si te había visto enterrar el cuerpo, decidiste comprobar si llevaba armas para reducir el riesgo. Le pediste que lo registraras. ¿Registrarme? ¿Regístrame? Por alguna razón, tras escuchar la petición de Ian, la expresión de Artorius se tornó un poco avergonzada. Esto despertó las sospechas de Ian. ¿Qué? ¿Crees que no está permitido? Si quieres entrar en la capital, deberías aceptar este tipo de inspección. A menos que, la mirada de Ian se volvió aguda. ¿Tienes secretos inconfesables? Entonces quizá tenga que llamar a alguien más. Las palabras de Ian fueron muy efectivas. Tras decir eso, Artorius negó con la cabeza. No, no existe tal cosa. Por favor, empieza. Tras decir esto, Artorius extendió las manos formando una cruz, como si estuviera a disposición de alguien. En ese momento, pasaron unos guardias. Preocupado por ser descubierto, Ian tuvo que hacer de tripas corazón y registrar a Artorius. Por suerte. Él mismo era un caballero y estaba muy familiarizado con este proceso. Ian se agachó y comenzó a replicar los fragmentos de memoria en su mente. Empezó a buscar desde las piernas. Lo que Ian no esperaba era, aunque lo consideraban joven, las piernas de Artorius eran delgadas y firmes, y vagamente, incluso tuvo la ilusión de volver a la primera vez que tocó las piernas de Morgan. Sin embargo, a Ian no le interesaba ningún cuerpo que no fuera el de Morgan. Miró a Artorius con recelo, y el otro evitó su mirada con un ligero remordimiento. Su mano continuó subiendo, llegando pronto a las nalgas. El roce seguía siendo de una sutil falta de armonía. ¿Por qué un joven tendría una figura tan estilizada bajo la ropa, como una mujer? Di tu nombre otra vez. Artorius. Ian recordó que era obviamente un nombre masculino, y su mano se dirigió hacia la cintura. Pronto, el roce perfecto en la cintura sustituyó la rigidez de las nalgas. El roce en ambos lados fue suficiente para que Ian imaginara qué tipo de figura se ocultaba bajo la ropa. Una curva que se contraía hacia adentro, ancha en ambos extremos y estrecha en el medio. La sospecha de Ian había llegado a su punto máximo. Su mano subió poco a poco, llegando finalmente al pecho. Si su sospecha era correcta, entonces habría características femeninas absolutamente inocultables. En ese momento, matar a Artorius delante de él no sería difícil. Después de todo, con este tipo de disfraz, por mucho que inventara el motivo de su muerte, no sería demasiado. Sin embargo, la mano de Ian tocó una zona extremadamente desolada. Si tuviera que usar algo para describir esta desolación, tal vez la llanura donde los caballos de guerra galopaban suavemente sería la mejor opción. Por mucho que buscara a tientas, solo podía suspirar de aridez. Esta era más propia de un hombre. Ian se dio cuenta de que había cometido un error de juicio. Disculpe, ¿está bien ahora? El rostro de Artorius se puso rojo por la búsqueda de Ian, y las manzanas ya no brillaban tanto en comparación. Lo siento. Ian retiró la mano inmediatamente y se disculpó. Está bien. Artorius forzó una sonrisa. Lo hiciste por precaución. Entonces, ¿puedo entrar ya? Ian seguía preocupado por si la otra parte había visto algo que no debía. Si no fuera por los otros guardias que aparecían de vez en cuando, habría desenvainado su espada contra Artorius. ¿Pensabas seriamente qué hacer? ¿Te marchas rápidamente? La respuesta. Como no podías hacerlo aquí, lo harías en otro lugar. Le sugeriste a Artorius que querías ayudarla a entrar en la ciudad. La otra parte se sorprendió, pero aún así se mostró muy agradecida de aceptar tu ayuda. De esta manera, tomaste la carreta de madera llena de manzanas de Artorius y caminaste hacia la capital real. A los ojos de los guardias, tenías otra buena reputación por ser servicial. Pero solo tú sabías que estas manzanas dormirían con Artorius en la tierra. Eres realmente una buena persona. Artorius juntó las manos y le dijo a Ian a su lado. Por cierto, ¿puedes decirme tu nombre? Quiero saber qué clase de nombre tendría una persona como tú. Ian. Ian. Artorius asintió pensativo. Viéndolos, eres un caballero, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso. La voz de Artorius se elevó un poco. Artorius se tocó el estómago con cierta vergüenza.
Lo siento, no he comido desde esta mañana. Entonces te invito a comer. ¿Eh? Artorius parpadeó con sus ojos verdes, profundos como un mar de árboles. ¿Te parece bien? Sí. Ian asintió y dijo con una sonrisa. Después de todo, no habrá una oportunidad así en el futuro. Llevaste a Artorius a la taberna. Hizo una pregunta con cautela. ¿Cuánto puedo comer? Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Era la primera vez que escuchabas una pregunta así, pero por cortesía, respondiste que podía comer todo lo que quisiera. Así que viste a Artorius devorar todo lo que había en la mesa con técnicas extremadamente hábiles. Fue un milagro comparable a la magia. ¿Puedo tomar otro plato? Artorius preguntó con seriedad, sosteniendo un plato vacío. Puedes, pero, Ian, quien decía esto, miró la montaña de platos apilados sobre la mesa. ¿Pero de verdad puedes comer más? Este plato debería estar bien. Pero dijiste lo mismo cuando te comiste el último plato. ¿En serio? Artorius se quedó con los ojos como platos, con aspecto bastante avergonzado. Olvídalo. Ian tomó el plato vacío de Artorius y lo apartó. Un hombre no puede romper una promesa. Si te dijera que puedes comer todo lo que quieras, entonces puedes comer todo lo que quieras. Los ojos de Artorius se iluminaron de gratitud. Muchas gracias. Después de que termine de vender las manzanas, te devolveré todas las monedas de oro. No es necesario. ¡No! Es necesario. Artorius negó con la cabeza. Como dijiste, un hombre no puede romper una promesa. La determinación de Artorius te conmovió. Pero esto no pareció reducir su apetito. No podías imaginar cómo un cuerpo tan pequeño podía comer tanto. Incluso te preguntaste si el peso de Artorius podría igualar la cantidad de comida que había ingerido. A pesar de tus dudas, no olvidaste tu intención de matar a Artorius. No permitirías que nadie destruyera el hermoso regalo de Morgan. Pero antes de eso, sentiste que era necesario preguntar con más claridad. Artorius. Al oír a Ian llamarlo, Artorius se detuvo, a pesar de su amor por la comida que tenía delante, mostrando buenos modales. ¿Qué sucede, señor? Ian. Bueno, incluso cambió su tratamiento por honoríficos. Ian lo agradeció mucho. ¿De dónde viene? Preguntó. De un pequeño pueblo. Artorius respondió rápidamente. Está bastante lejos de aquí. Ya veo. Ian asintió. Con razón te siento un poco especial. Charlaste con Artorius. Agradecido por la comida, respondió a todas las preguntas con mucha seriedad. Descubriste su pasado familiar, sabiendo que no era el único hijo varón y que tenía un hermano mayor llamado Kai. Además, también supiste que había prometido regresar en 3 días. Te diste cuenta de que su situación era completamente diferente a la de esos caballeros, y que no podías matarlo ahora. Después de todo, si Artorius no regresaba como prometió, las cosas se complicarían. Empezaste a pensar en un método más adecuado. Señor Ian. La garganta de Artorius se movió ligeramente. ¿Puedo seguir disfrutando de estas cosas? Oh, Ian, que había recuperado la consciencia, asintió. Por supuesto, no hay problema. Con el permiso de Ian, Artorius volvió a devorar la comida con mucha elegancia. Esto hizo que Ian no pudiera evitar preguntar. Artorius, siento que tienes mucha hambre. No es solo hambre. Necesito almacenar más. Artorius vació el plato. La tierra produce cada vez menos. Si no nos preparamos así, no tendremos la fuerza para tomar las armas y resistir cuando llegue el enemigo. Esta respuesta sorprendió a Ian. No esperaba que Artorius, que parecía joven, pensara en semejante problema. Por lo que dices, ¿quieres convertirte en caballero? No necesariamente en caballero. Artorius le respondió a Ian frente a él. Pero al menos espero poder hacer lo que pueda por Gran Bretaña, como el señor Ian. Ian sintió algo conmovido en el corazón. Sonrió levemente y extendió la mano para tocar la cabeza de Artorius. Como era de esperar, su cabello dorado era más suave de lo que imaginaba, como una fina alfombra de lana. El único defecto era probablemente el remolino de pelo que no podía aplastar por mucho que lo intentara, ¿verdad? Entonces come hasta saciarte. Camarero, tráeme unos cuantos platos más. Finalmente, Artorius se detuvo solo después de que otra pequeña montaña de platos se apilara sobre la mesa. Al ver su expresión de satisfacción, no sabías si habías hecho lo correcto. Pero al menos podías confirmar una cosa. Es decir, que Artorius ahora confiaba mucho en ti.
Te diste cuenta de que esto podría ayudar a matarlo. Arrojaste 2 pesadas bolsas de monedas de oro y saliste de la taberna con él. Compraste todas sus manzanas y le conseguiste el mejor hotel de la capital. Por supuesto, no lo hacías por bondad. Le ordenaste al dueño del hotel que vigilara de cerca a Artorius y te informara de inmediato si había algún movimiento. Aunque presentías vagamente que esto podría ser inútil. Señor Ian. Se oyó la voz de Artorius. Ian giró la cabeza. Vio a Artorius ordenar su ropa y limpiarse el polvo del viaje con agua limpia. Su delicado rostro le hizo a Ian realmente difícil creer que era un niño. Esa absurda ilusión floreció ante él de nuevo. Pero como él mismo lo había comprobado, aunque no lo creyera, tenía que admítelo. Artorius, ¿qué pasa? Quiero expresarte mi gratitud. Artorius hizo una profunda reverencia a Ian. Gracias por tu generosidad, mi corazón está lleno de gratitud, indescriptible. Artorius, eres demasiado educado. Ian se disimuló con una sonrisa. Como tú necesitas vender manzanas, y yo necesito manzanas, simplemente nos saltamos parte del proceso. Desde este punto de vista, debería agradecerte. Pero el favor de la comida y el alojamiento sigue siendo tuyo. Artorius juntó las manos. Con su pequeña figura, realmente parecía una chica en ese momento. Si es posible, señor Ian, ¿puedo devolverle el favor mañana? Escuchaste la invitación de Artorius. No respondiste de inmediato, sino que lo miraste en silencio. Esto le hizo preocuparse por si había dicho algo incorrecto. Lo siento, señor. Ian, si está ocupado, olvídelo. Artorius se excusó cortésmente. Sin embargo, le agradezco mucho su ayuda. Después de hablar, Artorius se dio la vuelta y se preparó para volver a su habitación, soportando la incomodidad. Espera un momento. Ian lo detuvo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Si no recuerdo mal, solo tienes el dinero de la venta de manzanas, ¿verdad? Ian no estaba diciendo tonterías. Ya había revisado el cuerpo de Artorius para un registro corporal. No podía tener más propiedades que las que Ian le había dado generosamente. ¿De verdad está bien gastarlo así? Está bien, dijo Artorius de inmediato, presintiendo un punto de inflexión. Aunque estas son las monedas de oro de la venta de manzanas, aún puedo gastar algunas. Además, Artorius miró directamente a Ian y sonrió levemente. Si mi hermano y mi padre descubren que he recibido amabilidad de otros pero no sé cómo corresponderla, sin duda se avergonzarán. La mirada del joven era muy sincera, tan directa que Ian no pudo rebatir. Tras dudar un momento, dio una respuesta algo vaga. De acuerdo, lo entiendo. Sin embargo, no estoy seguro de si tendré tiempo libre. ¿Qué te parece esto? Si no me presento en la entrada del hotel mañana al mediodía, supongo que estoy ocupado. ¿Qué te parece? ¿Al mediodía? Artorius asintió, con una expresión que transmitía que lo había recordado por completo. Lo entiendo. Tras un breve intercambio de palabras amables, te despediste de Artorius. Entonces te diste cuenta de que ya era tarde. Pensaste en Morgan. Te apresuraste hacia la corte real. Evitaste con cuidado las miradas por el camino y finalmente llegaste sano y salvo frente a la habitación de Morgan. Llamaste suavemente a la puerta, esperando a que Morgan te abriera. Crujido, el eje de madera giró y la gruesa puerta se abrió lentamente. Sin embargo, la figura de Morgan no apareció tras la puerta como de costumbre. Ian estaba un poco desconcertado. Pero como la puerta estaba abierta, supo que no era correcto quedarse afuera. Su Alteza, voy a entrar. Tras informar esto, Ian entró en la habitación. Casi al mismo tiempo, tras entrar, la puerta se cerró de golpe. Morgan emergió de entre las sombras. Esa noche, la princesa solo llevaba un fino vestido blanco, transparente y poco apropiado para el otoño. La luz de la luna se filtraba a través de los cristales, cayendo suavemente sobre su piel limpia y reflejando también las curvas borrosas y casi perfectas de su cuerpo. Caminó hacia Ian paso a paso, hasta que lo empujó sobre la cama. Se inclinó, se apoyó en la oreja de Ian con una mano, le pellizcó las mejillas con la otra y apoyó la rodilla derecha, cubierta por su fino vestido, sobre la suave cama. Ian, ¿por qué llegas tan tarde hoy? ¿A dónde fuiste? Su Alteza, ha ocurrido algo inesperado. Le explicaste a Morgan con voz vaga que conociste a Artorius mientras ocultabas las pistas. No le ocultaste ningún detalle. Incluyendo, entre otros, su delicada apariencia, que hacía que su género fuera algo ambiguo, y su conversación muy educada. Tras escuchar tus palabras, Morgan te soltó un momento.
Sin embargo, sus rodillas se volvieron aún más presuntuosas. ¿Por qué suenas así? Morgan miró a Ian debajo de ella, con sus ojos azules llenos de resentimiento. ¿Es como si apreciaras mucho a esa persona? Su Alteza, lo confieso. Ian levantó las manos, haciendo un gesto de rendición. Artorius coincide con mi comprensión personal en varios aspectos. Pero debo enfatizarle que es un hombre genuino, y el fuego de mi deseo solo arderá en su Alteza. Las comisuras de los labios de Morgan se curvaron en un pequeño arco. Sus rodillas se hundieron ligeramente en la cama. Parecía que deberían haber estado en otro lugar. Ian, ahora te estás volviendo más atrevido. Eso es todo gracias a la tolerancia de su Alteza. ¿De verdad? Morgan bajó lentamente su cuerpo y lo presionó contra el pecho de Ian. Esta princesa, normalmente inaccesible, ahora escuchaba los latidos del caballero debajo de ella. Sus dedos recorrieron suavemente su clavícula y susurró. Entonces, ¿te deshiciste de él? Su Alteza, la situación de Artorius es especial. Ian, muy cooperativo, puso su mano en la cintura de Morgan. Era de un tamaño tan delgado que era inolvidable. Actualmente, no puedo matarlo así. De lo contrario, si no regresa antes de la fecha acordada, será aún más difícil lidiar con él. Entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó Morgan de nuevo. Bueno, de hecho planea devolverme el favor mañana. Quiero aprovechar esta oportunidad para saber más sobre él. ¿De verdad? Morgan levantó un poco la cabeza y miró a Ian. En esos hermosos ojos azules, había un poco más de deseo de control. Ian, ¿intentas engañarme? Deberías, sé lo triste que me sentiré si me traicionas. Su Alteza. Ian no evitó la mirada de Morgan. Aunque decir esto pueda hacerte pensar que soy un desagradecido. Pero mi cuerpo y mi mente te pertenecen. Estoy dispuesto a asesinar a cualquiera en este mundo por ti, y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pregunto, ¿hay alguien a tu lado que te sea más leal que yo? Al oír esto, las rodillas de Morgan en la cama se movieron ligeramente, ya no tan rígidas como antes. Esto la hizo separar ligeramente las piernas, como si montara un caballo de guerra. Bueno, lo que dijiste tiene algo de sentido. Sin embargo, Ian, hay una cosa que quiero decirte. Su Alteza, ¿qué es? Es decir, el dedo de Morgan rozó la mejilla de Ian. Lo que me pertenece no es solo tu cuerpo y tu mente. Esta noche, quiero que seas mi mejor caballo de guerra, ¿entiendes? Entendido, Su Alteza. Ian se quitó la ropa y se tumbó en el suave colchón de la cama. Sintió a Morgan frotar su miembro erecto y lo acarició. La punta ya estaba mojada. Ian estaba claramente emocionado. Parece que mi corcel está listo para la batalla, ¿eh? Dime, Ian, ¿crees que puedo ser una buena jinete? Preguntó Morgan mientras se lamía los labios. Esperando una respuesta perfecta, como siempre. Mi princesa, un buen jinete es alguien que puede controlar perfectamente a su caballo y que éste sea igualmente leal a su jinete. Así que, princesa, ya que cumples ambas condiciones a la perfección, puedes ser una buena jinete. Ian dijo todo eso con expresión seria mientras las manos de Morgan seguían frotando su miembro erecto. Ian, ¿de verdad que sabes responder a la perfección? Respondió Morgan y lo besó en los labios. Entonces prepárate para ser cabalgada bajo mi control. Morgan susurró y colocó su dura vara sobre su brillante agujero y, con un golpe, entró. Morgan no gimió esta vez, pues ya se había acostumbrado al tamaño de su vara, pero su cuerpo caliente y duro la hizo detenerse un momento. Morgan comenzó a cabalgar lentamente, intentando sentir cada centímetro de su hombría. Pero al ver lo relajado que estaba Ian en su posición, se dio cuenta de que era la única que trabajaba. Eso no podía pasar. Ian, masajéame los pechos, ordenó, no queriendo que se quedara perezoso sin hacer nada. Con gusto, Su Alteza. Ian, por supuesto, no estaba insatisfecho con la orden. En realidad, estaba feliz de recibir tal orden. Sostuviste los 2 orbes más preciados de Gran Bretaña y los moldeaste como arcilla, moldeándolos según el deseo de tu corazón. La princesa tampoco se quedó de brazos cruzados. Cabalgó sobre tu vara como una vaquera cabalgando por las tierras del oeste. Sin embargo, pronto la posición se invirtió. Princesa, déjame escuchar tu dulce voz, susurró Ian a Morgan al oído mientras le mordía las orejas. Ian penetró en el interior de Morgan y le susurró dulces palabras. Las posiciones se invirtieron. Ian encima y Morgan debajo. Su expresión no era la habitual, sino aturdida, ya sucumbía al placer. Y con un último empujón, vació sus reservas de semen dentro de su cuerpo. Por suerte, Morgan ya había desarrollado magia para el control de la natalidad. Ian abrazó a Morgan y la besó en la frente.
Buenas noches, princesa. Nadie oyó su voz, pues Morgan ya estaba dormida y se acurrucó en sus brazos. Ian también se durmió poco después. Morgan y tú pasaron otra dulce noche. Aún recordabas su petición de oírte decir buenos días. Así que ese día esperaste a que despertara antes de irte. Aunque esto te dificultó mucho la partida. Pero al final, llegaste sano y salvo a la corte real. Llegaste a la entrada del hotel mucho antes de la hora acordada. Pero te sorprendió descubrir que Artorius ya estaba esperando allí. Recuerdas que la hora que acordaste con Artorius era mediodía, no ahora. Lógicamente, no debería estar aquí ahora. Esta espera temprana te hizo darte cuenta de que le importaba esta reunión. Pero no creíste esta conclusión de inmediato, sino que observaste en secreto durante un rato. Artorius estaba de pie en la puerta de la posada esperando. Desde fuera, debería haberse lavado a conciencia y haberse puesto ropa que luciera mucho mejor que ayer. Llevaba una pequeña bolsa de tela atada a la cintura, llena de las monedas de oro por las que había vendido manzanas. El cabello de Artorius estaba atado en una pequeña bola en la nuca, lo que le daba un aspecto muy enérgico. Para ser honestos, si no lo hubiera tocado él mismo, Ian estaba seguro de que lo habría confundido con una niña de un pueblo. Después de todo, la apariencia de Artorius era demasiado delicada. Aunque esperaba ansioso, Artorius no mostraba impaciencia. Al contrario, parecía estar de buen humor. De vez en cuando, algunos niños pasaban y lo llamaban hermana sin saberlo, y él simplemente les tocaba la cabeza y sonreía. Observaste en secreto durante media hora, confirmando que Artorius no hacía nada malo. Saliste de entre las sombras como si nada hubiera pasado. En cuanto se encontraron, elogiaste la llegada temprana de Artorius. Artorius, llegas muy temprano. Ian se acercó a él. Recuerdo que quedamos al mediodía, y ya estás esperando aquí. Porque está abajo de la residencia. Artorius explicó. Es imposible que tú, que estás más lejos, llegues primero, y yo, que estoy más cerca, llegue después. Eso es muy grosero. Además, Artorius le sonrió levemente a Ian, que tenía delante, como una flor blanca floreciendo en el campo. Señor Ian, ¿no llegó usted temprano también? Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Ian no tenía nada que decir sobre la razón de Artorius. Bueno, al menos por ahora, parecemos ser la misma clase de personas. Sin embargo, ¿no es bueno comer a esta hora? Aunque sé que puedes comer durante mucho tiempo, sería un poco torturante para mí verte comer todo el día. Ian no tenía intención de dejar que Artorius pagara. Después de todo, si se calculaba según el apetito de ayer, las monedas de oro que ganó vendiendo manzanas no eran suficientes. Con el rostro enrojecido, Artorius se puso rojo. Empezó a defenderse. No es cierto, yo no tenía intención de dejar que el señor Ian comiera conmigo todo el día. Creo, al ver la mirada vacilante de Artorius, Ian se cruzó de brazos, con aire generoso. No hay necesidad de ocultarlo, solo di lo que quieras. He venido como acordamos, ¿crees que no me importará nada, verdad? Entonces, Artorius miró a su alrededor. Todo le parecía completamente nuevo. Señor Ian, ¿puedo molestarlo para que me lleve a recorrer la ciudad? El silencio de Ian puso nervioso a Artorius. Es muy difícil. Si es así, permíteme disculparme por mi rudeza. No es para nada una molestia. Ian extendió la mano y acarició la cabeza de Artorius. Más bien, no esperaba que hicieras una petición tan simple. Podrías haberlo dicho antes, ¿verdad? Los ojos de Artorius brillaron de gratitud. Pues entonces te molestaré. A petición de Artorius, lo llevaste a dar un paseo por la ciudad. Porque su rostro era demasiado delicado y el vestido de hoy era unisex. Pronto alguien se fijó en vosotros. La capital real, que está lejos del frente, carece de temas interesantes, y Artorius y tú se convirtieron rápidamente en el centro de atención. Dios mío, por fin ha salido con alguien el caballero que ha estado sirviendo diligentemente a la princesa. ¿Quién es esta persona? Tantas chicas quieren charlar a solas con el capitán Ian, pero él las ignoró, y está dispuesto a hablar con esta. ¿Quién sabe? Pero el capitán Ian no es viejo. Parece que no hay discordancia ni siquiera caminando juntos. Discusiones cada vez más extrañas. La expresión de Artorius se volvió inquieta. Probablemente no esperaba que su simple petición provocara una discusión tan acalorada. Empezó a darse cuenta de que el caballero a su lado, que le tocó la cabeza, era más respetado de lo que imaginaba. La reacción de Ian fue justo la contraria. Primero tranquilizó a Artorius con calma. No pasa nada, no te lo tomes en serio.
Luego, bajó su mirada, sacó la espada larga de su cintura y la alzó hacia el cielo. La luz del sol brilló sobre la espada larga, reflejando un brillo puro en la hoja blanca plateada. Cualquiera con una mente normal sabe lo que simboliza el gesto de Ian de desenvainar la espada. Si alguien dice cosas tan aburridas de ahora en adelante, no me culpes por hacerlo en el acto. La calle se quedó en silencio de repente. Todos sabían que Ian era una buena persona, pero una buena persona es muy aterradora cuando se descontrola. Nadie se atrevió a poner a prueba el poder de Ian. En esta paz temporal, Ian le dijo a Artorius a su lado: vámonos, no se atreven a decir más. Bueno, está bien. No sabes por qué lo hiciste. Simplemente sentiste que debías desenvainar tu espada como un caballero, así que sí que lo hiciste. Pero en cuanto a los resultados, no te parece tan malo. Llevaste a Artorius a dar un largo paseo. Aunque te invitó en apariencia, al final fuiste tú quien pagó. Artorius sostenía cada vez más cosas. Su mirada también había cambiado ligeramente. ¿Qué tal? Ian, que caminaba delante, giró la cabeza y miró a Artorius, que lo seguía. ¿Algo más que quieras? Nada más. Artorius negó rápidamente con la cabeza. Tenía las manos llenas de cosas que Ian había comprado. Señor Ian, esto es demasiado. No importa, no cuesta mucho dinero, respondió Ian con indiferencia. ¿Eres tú? ¿Tienes algo más que hacer? Cosas que hacer. Artorius observó la muralla de la ciudad, no muy lejos. Aunque los tiempos han cambiado, aún protege la capital real de la forma más sencilla. Señor Ian. Si es posible, ¿podría dejarme subir y echar un vistazo? De hecho, ya te habías dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Porque por el camino, te diste cuenta de que Artorius siempre lo observaba. Fue bastante comedido que solo lo mencionara ahora. Esta vez, no preguntaste mucho, sino que accediste directamente. De acuerdo, si quieres ir, entonces vámonos. Ian tomó las cosas que Artorius sostenía en sus brazos. Vamos. De acuerdo. Tu prestigio en la ciudad ya es muy alto. Así que llevar a alguien a la muralla no es un gran problema. Artorius estaba muy contento. Por el camino, siguió corriendo delante de ti, y ambos llegaron a la muralla uno tras otro. Entonces, esto es lo que se siente estar en la cima de esto. De pie en la muralla de la ciudad, Artorius observó la escena frente a él y exclamó: ¿parece que te gusta esta sensación? Ian se acercó y preguntó: sí, señor Ian. Artorius asintió con entusiasmo. De hecho, estaba pensando si habría alguna manera de subir aquí cuando estaba fuera de la ciudad. Por fin lo he comprendido. Gracias, señor Ian. No hace falta que me lo agradezcas. Ian, al igual que Artorius, esperaba con ilusión el frente iluminado por el sol británico. Lo que vio en sus ojos fue la exuberante tierra cerca de la capital real y el bosque continuo que formaba una gran zona verde. Tengo más curiosidad por saber por qué quieres subir aquí. Porque este es el lugar desde donde se puede contemplar toda Gran Bretaña, ¿verdad? Artorius mostró una vivacidad completamente diferente. Este es el lugar más abierto de mi ideal. En realidad, no lo es. Por muy grande y alta que sea la capital real, es imposible pasar por alto a toda Gran Bretaña. Después de todo, si ese fuera el caso, la derrota en el frente no podría ocultarse. Pero, estas palabras hicieron que Ian mirara fijamente a Artorius, que tenía delante. Sintió que el joven que tenía delante parecía cargar con una responsabilidad indescriptible. Por cierto, Artorius, dijiste que tienes un hermano mayor, ¿verdad? Sí. Artorius se giró y asintió. Sí que tengo un hermano mayor. Entonces, Ian esbozó una sonrisa falsa. ¿Por qué vendes manzanas tú y no tu hermano? Porque mi padre quería entrenarme. Artorius respondió sin pensar. Caminar hasta aquí con una carreta de madera llena de manzanas es una experiencia muy buena. He aprendido mucho por el camino. ¿Te refieres a pasar hambre? Fue un accidente. Artorius se rascó la cara, avergonzado. No esperaba encontrarme con tanta gente hambrienta por el camino. No se les deben dar las manzanas, así que solo puedo darles mis raciones. Ian estuvo a punto de preguntar qué pasaba con la gente hambrienta, pero lo comprendió perfectamente en el momento antes de emitir un sonido. Como dijo Vortigern, la tierra de Britania está experimentando un gran cambio en el declive de la era de los dioses. La producción de la tierra disminuye constantemente. Además, la línea del frente donde se enfrentan los dos ejércitos también necesita muchos suministros, lo que empeora la ya de por sí deficiente producción. Ahora incluso la capital real más próspera se ha visto afectada. La escena que Artorius vio por el camino era así.
Ian sonrió con torpeza. Artorius, eres una persona amable. ¿De verdad? Dijo Artorius con un puchero. En lugar de que me elogien por ser amable, quiero saber cómo resolver este problema. El hambre es el enemigo eterno de todos, ¿verdad? Bueno, debería serlo. Sintiendo que no parecías querer mencionarlo, Artorius cambió de tema. Preguntó si podía avanzar un poco más. Esperaba poder ver más de esta manera. Por lo que acababas de decir, no lo rechazaste. Artorius se alegró aún más con tu permiso. Se apoyó en el parapeto de la muralla de la ciudad, mirando el paisaje lejano. Mirando a su espalda, de repente tuviste un pensamiento terrible. Aunque Artorius encaja perfectamente con la comprensión de Ian. Al final, puede que aún haya visto algo que no debería. Aunque esta posibilidad ha disminuido rápidamente durante el tiempo que han pasado juntos, pero por su seguridad, Ian sabía que debía matar a Artorius. No podía permitir que aparecieran grietas peligrosas en el futuro de Morgan. Y ahora, tenía una excelente oportunidad ante él. No eran tiempos de guerra, así que no había otros soldados apostados en la muralla. Solo Ian y Artorius estaban allí. Y Artorius, obviamente, no tenía defensa contra Ian. Incluso se le cruzó de puntillas. Si lo empujaban desde la muralla en ese momento, era prácticamente imposible que se le considerara el verdadero culpable. La razón es muy simple. Él y Artorius no guardaban rencor en apariencia, y llevaban tanto tiempo deambulando por la ciudad en una relación muy estrecha. ¿Cómo pudo derribarlo cuando lo trajo a la muralla, sabiendo que era el único? Además, Morgan sin duda lo protegería. Incluso si su hermano mayor y su padre acuden a él más tarde, puede salirse con la suya diciendo que se cayó. Esto es mucho más fácil de aceptar que dejarlo morir en un pequeño camino. Se podría decir que este es un método infalible. Pero, Ian miró la espalda excitada de Artorius, pero sintió que no podía desenvainar la espada. Sabía que matar a Artorius era la forma más segura e infalible para Morgan. Rara vez lo dudaste. Aunque solo pasaron unos segundos, sentiste como si hubieras vivido siglos. Sentiste que tu confianza flaqueaba. Te diste cuenta de que esto no estaba bien, era desleal a Morgan. Recuperaste la cordura y te preparaste para actuar. Pero lo que no esperabas era que algo inesperado sucediera en ese momento. Los dos ladrillos que sostenían el cuerpo de Artorius se aflojaron ligeramente, seguido de un estallido de ladrillos. Te diste cuenta de que la muralla de la ciudad se había deteriorado debido al mal mantenimiento. Artorius realmente se cayó de la muralla como deseabas, y fue un accidente perfecto. Ahora tienes dos opciones: correr a salvar a Artorius o quedarte quieto y esperar el resultado que necesitas. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.